Reciban un cordial saludo en nombre de las autoridades de la Universidad Bicentenaria de Aragua, especialmente desde el Vicerrectorado Académico, Decanato de Investigación, Extensión y Posgrado y la Dirección de Investigación. Quien les habla, Maite Marrero, y en esta oportunidad pues venimos a iniciar esta formación en gestión de los productos intelectuales en la educación universitaria. Una formación pensada para los tutores influencers que hacen vida en los diplomados de la Universidad Bicentenaria de Aragua, dicho sea actividad de alternativa de trabajo de grado preferida por nuestros estudiantes UBIStas. Pues esta formación se compone de dos etapas, la etapa pensada cada una de ellas diferenciadas de acuerdo al tipo de producto intelectual. Como ya es conocido por todos ustedes, en los diplomados se producen dos tipos de productos intelectuales. Uno es el informe técnico y el otro el artículo. Y hoy nos ocuparemos de el informe técnico en esta sesión de clase en la modalidad de aula invertida. Es importantísimo para mí resaltar que vamos a hablar en esta formación, en este video específicamente del informe técnico de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, compuesta por las escuelas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Psicología y Comunicación Social. Debo señalar que cada facultad tiene una modalidad distinta de presentación de informe técnico. Por lo tanto, vamos a estar en esta oportunidad enfocados en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, que define el informe técnico como el producto intelectual dirigido a comunicar el planteamiento, desarrollo y resultados de una investigación, una práctica o un estudio de campo, inclusive un estudio de casos simulados. Cualquiera de estas opciones pueden ser la forma de canalizar un informe técnico como objeto de investigación y que contiene un informe técnico, pues desde el punto de vista de la forma nos regimos por los elementos que están normados desde nuestro manual. Nuestro manual indica o nos invita a hablar o a presentarlo bajo el esquema de normado que tiene que ver con un formato en Word, la extensión máxima del informe técnico en FACAI es de 15 páginas, hoja tamaño carta, letra Arial número 12, interlineado de 1.5, espaciado de 1.5 y demás elementos de forma que están especificados dentro del manual. No voy a hacer más énfasis en estos elementos, puesto que usted perfectamente puede consultar cómo se hace un índice, cómo se hace la numeración, cómo se hacen las citaciones dentro del documento a través de este mecanismo pensado y creado para esta tarea. Dicho esto, pues los remito para aspectos de forma a los manuales respectivos. Que quiero entonces enfocarme en la estructura del informe técnico. Facay distribuye su informe técnico considerando los siguientes elementos o apartados. La portada institucional, que podemos ver los ejemplos en los anexos de los manuales referidos anteriormente. El índice, que es precisamente esa lista de los elementos que componen el trabajo. También tienen en los anexos del manual ejemplos de cómo se debe ejecutar. El resumen y el abstract que van en la misma página, donde el estudiante pues presenta los elementos más significativos del trabajo en este formato. Luego pasamos a lo que va a ser la introducción, que se trata de un preámbulo de este informe, donde el estudiante describe un poco
los elementos que van a contener y al final realiza una presentación sintética de los elementos que componen el informe técnico. Es una redacción breve, no debe extenderse a más de una página, pues se trata de, como su misma palabra lo indica, de un elemento introductorio para un informe. A continuación, la descripción del contexto, el desarrollo de la ejecución y el desarrollo de la propuesta, los voy a manejar por separado porque están distribuidos en los momentos del informe técnico y para ser más específica, los voy a desarrollar más adelante. Y finaliza con las referencias que se utiliza bajo el anclaje de la norma UVA para presentar los documentos que han sido citados a lo largo del cuerpo del trabajo. ¿Qué tiene ese momento 1 denominado descripción del contexto? Está compuesto por 4 elementos. Uno es la identificación del producto o servicio, un espacio donde el estudiante debe ser capaz de argumentar los elementos que caracterizan a ese producto o servicio que quiere presentar, bien sea algo nuevo, bien sea el caso de estudio, es decir, es el momento de hacer una descripción de ese objeto de investigación. Luego viene la importancia de la necesidad, un espacio donde el estudiante hace una narrativa breve al respecto de la vigencia de la temática, de la pertinencia de esta producción en torno a las características o el perfil de su carrera. En este apartado, entonces, se justifican estos elementos que sustentan este trabajo. Luego vienen los objetivos del estudio, que como ya conocemos, se dividen en objetivos generales y objetivos específicos que orientan la conducción de lo que va a ser la producción de todo el informe técnico. Finalmente, hay un apartado denominado alcance, en el que el estudiante debe ser capaz de hablar desde el planteamiento de los límites de su trabajo, su contextualización en el campo laboral o en el campo empresarial o en el área en la que se encuentre. Y también, muy importante, y aquí sí quiero hacer un importante llamado a los tutores influencers, a ser custodios de verificar que el estudiante incorpore en el alcance la línea de investigación institucional para de allí desprender también la declaración de la línea de investigación asociada a la escuela. No se trata solamente de mencionar cuáles son las líneas. El estudiante debe ser capaz de argumentar cómo su trabajo tributa a la línea de investigación institucional y cómo se conecta de manera específica con la línea de su escuela. En FACAIS existe el libro de líneas asociadas. Por cada una de las escuelas debemos remitir al estudiante a la consulta de este documento para que tenga los elementos para su redacción. Debo aclarar que en el caso del estudiante de maestría, porque tenemos estudiantes de maestría que cursan los diplomados, solamente ellos declaran la línea de investigación institucional. Bien, pasamos a lo que va a ser el momento 2, denominado desarrollo de la ejecución. Se trata de un apartado donde el estudiante debe presentar estos 4 elementos. La fase de diagnóstico, que es precisamente donde el estudiante expresa los elementos encontrados desde el punto de vista del planteamiento con las características propias de la orientación del diplomado que está ejecutando. Entiendo que hay algunos diplomados que proveen a los estudiantes de la situación simulada, del estudio de caso con el que van a trabajar. Otros le permiten a los estudiantes que puedan conectarse con elementos de su entorno, de su contexto y de su experiencia previa. Eso va a depender
de las características de cada uno de los diplomados y de los elementos de gestión que estén instrumentados desde el planteamiento didáctico del mismo. Tenemos un apartado que es muy importante para mí aclarar, que es un apartado breve. La revisión documental no se trata de un ejercicio ampliado de argumentación, es un planteamiento breve donde el estudiante esboza los elementos conceptuales básicos que rigen el planteamiento de su trabajo. Por ejemplo, alguna corriente de pensamiento específica en el área, por ejemplo, de la psicología del aprendizaje, donde es el anclaje con el que el estudiante va a desarrollar la propuesta, lo debe declarar aquí. Es decir, es ese elemento base, conceptualmente hablando, desde donde el estudiante parte para producir su solución o su planteamiento, su idea. Luego viene la fase de análisis. Esta fase el estudiante debe expresar el manejo o cómo encuentra estos elementos en el lugar de impacto. Puede utilizar una matriz DOFA, una matriz de causa-efecto, un diagrama de árbol, puede inclusive usar una espina de pescado. Es decir, ¿cuál va a ser el mecanismo? Lo puede definir el docente en el diplomado o puede dejarlo a la libertad del estudiante para que éste pueda ver, de acuerdo a la naturaleza de su trabajo, cómo expresa mejor esa fase. Y finalmente la fase de ejecución, que es un momento en el cual el estudiante solo enuncia cuál es esa propuesta de solución que está planteando para el desarrollo de su trabajo. Con eso finaliza el momento 2, pasando a lo que es el momento 3, denominado desarrollo de la propuesta. Esta está constituida por 3 elementos fundamentalmente. El plan de acción, que otras personas también lo denominan plan estratégico, otras lo llaman plan de intervención. Eso va a depender de la naturaleza del diplomado. Pero sí se trata de una matriz donde el estudiante sistematiza la solución que va a presentar. Luego pasa al apartado de tácticas o estrategias de intervención, donde hace una ampliación de esos elementos que mencionó dentro del plan y finalmente presenta un espacio de factibilidad donde, dependiendo de las dimensiones en las que requiera hacer énfasis, por ejemplo, en el área de la comunicación social es muy importante la factibilidad desde el punto de vista operativo, pero desde el punto de vista de administración y contaduría, la factibilidad en términos de costos tiene unas implicaciones diferentes, y en el caso de psicología los elementos psicosociales tienen otro impacto, es decir, que va a estar direccionada por el tutor influencer de acuerdo a la naturaleza del diploma. Hasta aquí es los elementos estructurales del informe técnico, concebido entonces en esos 3 momentos y que finaliza con las referencias, como les hice en mención al inicio de esta formación. Pasamos a la siguiente fase, que ya tiene que ver con la parte práctica, que como saben, pues la vamos a hacer en un encuentro donde vamos a poder intercambiar algunas experiencias en torno a esta temática. Para ello es necesario que usted seleccione un informe técnico presentado por un estudiante del trimestre anterior. Si usted es la primera vez que facilita en un diplomado, comuníquese con el coordinador para que él le haga llegar este documento. Descárguelo. La sugerencia es que lo imprima y lo pueda traer en físico o en digital
a través de un dispositivo que le permita la revisión, entiéndase una tablet, entiéndase un dispositivo laptop, inclusive hasta el mismísimo celular, si usted pues tiene la forma de manejar la información desde ahí. Entonces, bueno, nos vemos en el aula para esa práctica que vamos a realizar. Agradezco muchísimo la atención prestada en esta primera clase de aula invertida y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias.